Hola, bueno, el día de hoy por cuestiones técnicas no estamos en vivo, pero decidimos hacer el programa, espero que les guste. Ya les había anunciado por Facebook los dos temas que íbamos a manejar el día de hoy, que era la cuestión de las pirámides y la cuestión de la esfinge. Esos son los dos temas que íbamos a manejar para el programa del día de hoy. No sé si por ahí se puedan subir las fotos del programa. Están en mi Facebook de la Aquelarre de Glenda. Ahí las vamos a estar viendo conforme vayan avanzando los bloques del programa. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, que es las pirámides y el misterio que rodea todo ese asunto de su construcción. Los que ya entraron a mi Facebook de la Aquelarre de Glenda y abrieron el álbum ya pudieron ver algunas de las imágenes de lo que estuve subiendo en relación con las pirámides. Cuando hablamos sobre pirámides, generalmente lo primero que pensamos es en Egipto o en Mesoamérica, en Chichén Itzá o en Teotihuacán. Bueno, ok. Pero la cuestión aquí es que hay muchísimas más construcciones piramidales en el resto del mundo. Y esto ha dado lugar a una serie de teorías relacionadas con su edificación y los tiempos en que se hicieron estas. Pirámides no solo hay en México, también las hay en Perú, bueno, por supuesto las de Egipto, pero aunque ustedes no lo crean, hay otras pirámides. Si entraron al Face y vieron las fotografías, hay otras pirámides en las Islas Canarias, hay pirámides en Brasil, hay pirámides en China, hay pirámides en Sumeria, e incluso en una de las fotografías del álbum que subí, y no es fotomontaje, hay un buceador examinando un edificio sumergido piramidal que se encuentra en Okinawa, en aguas de Japón. De todas las pirámides que se han descubierto, posiblemente estas sean las más misteriosas de todas, porque aunque algunos arqueólogos han dicho que son construcciones geológicas, si ustedes miran la foto en el Facebook de la Aquelarre, se darán cuenta que son totalmente artificiales porque están cinceladas y nadie sabe quién demonios construyó unas pirámides en un lugar en donde, según la información que se tiene, es una isla casi deshabitada entre Japón y la isla de Taiwán o Formosa. Se supone que la pirámide que se ve en la fotografía fue construida cuando el nivel del agua estaba muy abajo, pero el nivel del agua se encontraba así de bajo hace alrededor de 10,000 años antes de la última glaciación, cuando se supone que nuestros antepasados no solo no construían pirámides, ni siquiera vivían en aldeas, todavía eran seminómadas y eran cazadores, como los que se ven en las fotografías de las imágenes de los libros de texto de primaria y de secundaria. Entonces, ¿quién las construyó ahí? Se supone que si fueron antes de la última glaciación, son de alrededor de entre 8,000 y 10,000 años antes de Cristo, y es una civilización totalmente desconocida que nadie sabe de dónde surgió o de dónde salió. Dicen que fue la Atlántida, que fue alguna otra civilización antigua. Lo cierto es que todavía hay una fuerte discusión sobre quién construyó esa dichosa pirámide. Bueno, volviendo al tema en general,
como cultura, si ustedes lo ignoran, la pirámide más grande del mundo no es la de Giza o la de Keops en Egipto, sino que se encuentra precisamente en México. Y quienes han ido al centro del país y han visitado Puebla y sobre todo Cholula, ahí se encuentra la pirámide más grande, que de hecho es tan grande que los españoles cuando llegaron construyeron una iglesia en la cima. Es una pirámide enorme, grandísima, aparentemente construida por los toltecas. Obvio son pirámides recientes, no tienen antigüedad ni de las pirámides de Egipto ni de la pirámide de Okinawa. Otro de los últimos descubrimientos que se han realizado y que todavía no está corroborado o aceptado totalmente y que acabo de ver hace un momento en la red, es que aparentemente hay pirámides en la Antártida. La Antártida es el continente que se encuentra al sur, es el polo sur, y en esa zona, según mapas muy antiguos, que después hablaré en otro tema, sobre cuestiones enigmáticas de nuestra historia o de la antihistoria, estos mapas, los mapas de Piri Reis indican que la Antártida se encontraba en algún momento libre de hielo hace 10.000 o 20.000 años, nuevamente antes de nuestros antepasados. A diferencia de las civilizaciones más recientes, se dedicaron a construir pirámides. ¿Cuál era su idea? Se dice que originalmente, sobre todo por investigadores como Eric von Däniken, Colosimo y algunos otros como J.J. Benítez, eran receptores de energía. Originalmente se construían como receptores de energía, pero generaciones después, cuando la civilización que construyó las primeras pirámides fue destruida por un diluvio o por una catástrofe mundial, la gente terminó construyendo pirámides únicamente por costumbre y para que fueran tumbas de sus reyes. En el caso de las pirámides de Giza y la pirámide de Keops, según un autor inglés de los años 90, Peter Bubal, estas pirámides no tienen la antigüedad ni la lógica histórica que les han estado indicando los egiptólogos tradicionales. Según sus estudios, estas pirámides fueron construidas alineadas con la constelación de Orión en un momento en que estaba sobre los cielos de Egipto del Medio Oriente hace alrededor de 10.000 o 12.000 años. Nuevamente, otra vez regresamos al mismo punto, que es la construcción de esa clase de edificaciones, tanto en Japón como en Egipto, en un momento en que la historia no tradicional ubica el diluvio y la civilización de la Atlántida. Como remate de todo este asunto, hay también una fotografía en el álbum que se llama Pirámides, precisamente ahí en mi Facebook, de una construcción que, si la ven así de repente, parece una de las pirámides que hay en el occidente, en Jalisco o en Colima, o incluso una de las pirámides más antiguas en Egipto, que es la pirámide de Saqqara. Esa construcción escalonada que los historiadores tradicionales decían que era un amontonamiento de piedras, resultó que había sido construida precisamente con forma piramidal por la cultura de los guanches en las Islas Canarias. Ustedes se preguntarán qué está haciendo una pirámide en medio del mar, en unas islas perdidas enfrente del continente africano. La teoría es que estas pirámides fueron en algún momento parte de tierra más firme, de una cultura mucho más extendida, en un continente o islas mucho más grandes, hundidas por el mar, que sirvieron de puente
entre las civilizaciones de Mesoamérica y las civilizaciones de África y del Medio Oriente. De ahí la extensión de las construcciones piramidales. No se cuenta con más información en relación con esto porque los guanches fueron exterminados por los españoles en el siglo XV, en el siglo XVI, pero algunas teorías apuntan a que esta cultura es un resto del continente hundido o de las islas hundidas de la Atlántida. Como dato adicional, hay que señalar que a pesar de que vivían en unas islas, esta gente tenía terror al mar y si vivía tan aislada que cuando llegaron los primeros colonos españoles se sorprendieron de que hubiera gente viva en el resto del mundo. Es un dato muy curioso y muy interesante en relación con esto. El tema de las pirámides da para muchísimo más y me gustaría todavía desarrollarlo en algunos de los puntos que estuve señalando en próximos programas, porque sí da para bastante, como ustedes ya se dieron cuenta. Pues espero que les haya interesado, que les llame la atención investigar sobre esto. Por ahí hay una ciencia o una pseudociencia que se llama la piramidología y quizás después hablemos un poco más sobre este asunto e incluso hablemos sobre construir una pirámide para conservar alimentos o conservar las cosas para que no se echen a perder. Ese es un tema muy interesante que ya iremos desarrollando posteriormente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el siguiente tema del programa. Y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Te hace falta ver más Colapso Rock. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que también está muy relacionado con Egipto y con las pirámides, pero que es un caso muy particular. El segundo álbum que subí al Facebook de la Aquelarre de Glenda se llama La Esfinge, y la Esfinge es una construcción, es una escultura, o como ustedes quieran llamarle, muy particular, que se encuentra enfrente de las pirámides en medio del desierto. La Esfinge tiene
toda una larga historia de tradiciones, de leyendas. Para los egiptólogos tradicionales, la esfinge fue construida por uno de los primeros faraones del antiguo imperio egipcio, hace alrededor entre 3.000 y 4.000, más o menos, la fecha no la tengo exacta, de los primeros faraones. Y según esta historia tradicional, por alguna causa esta esfinge quedó abandonada, quedó en ruinas, y un faraón, si no me equivoco, era Keops. Dice la leyenda que en una ocasión andaba por ahí en su carro y se detuvo a descansar, y la pirámide le susurró en un sueño que la desenterrara, porque con eso iba a tener buena fortuna, iba a ser un gran faraón, y incluso iba a inmortalizarse a través de la esfinge. La desentierra, se da cuenta que no tiene cabeza, y le construye la que tiene actualmente, muy maltratada, pero en su momento pues era la viva imagen del faraón. Ahora, hasta ahí la historia tradicional. Los egiptólogos que no consideran cuestiones de fantasía, ni de historia esotérica, ni de antihistoria o cuestiones de esas, dicen que la esfinge, tiene entre 3.000 y 3.500 años, más o menos, y fue renovada por este faraón. Ahora, la cuestión es que si ustedes entran a la página y checan las fotografías que subí, es evidente que la cabeza que está sobre el cuerpo de león, es ridículamente pequeña, no va sobre el resto del cuerpo. Esto plantea un enigma, porque entonces la esfinge originalmente debió ser un león. Creo que una de las fotografías que bajé a la página, ahí lo muestra. ¿Quién construyó este león? Volvemos otra vez a la cuestión que habíamos manejado en el otro bloque. Según Peter Bobal, tanto la pirámide como la estatua, que originalmente era un león, estaban enfocadas, una a la constelación de Orión, y el león, porque era un león, se construyó enfocado hacia la constelación del signo zodiacal de Virgo, en un momento en que ese signo en las estrellas se veía en el cielo alrededor del año 10.000, hace 10.000 años, o sea, alrededor del año 8.000 o 9.000 antes de Cristo. En ese sentido, la teoría indica que no fue construida por los egipcios, sino por una civilización anterior que llegó al Valle del Nilo cuando los anteriores ancestros de los egipcios todavía no llegaban ahí. Otro detalle muy importante y que fue descubierto en los años 90 por geólogos, creo que ingleses o norteamericanos, es que en su parte baja de la esfinge, que obviamente fue construida con sillares, con piedra, hay una fuerte erosión, pero no erosión de aire, de viento o de tormentas de arena, que son muy comunes ahí en Egipto. La erosión es de arriba para abajo, y esa erosión, una muy fuerte erosión, porque se ven las marcas muy profundas, se debió al agua.
Como ustedes saben, Egipto es un país muy desértico y si tiene agricultura es por el Nilo, no por la cantidad de lluvias que recibe. En ese sentido, para que una piedra tan fuerte, tan concreta como esa, pueda marcarse en esa forma, tuvieron que caer unas lluvias muy torrenciales que hasta donde alcanza la historia tradicional egipcia nunca se han llevado a cabo. Ni siquiera en la época de Moisés, con las famosas plagas, ni en la época de supuestamente la explosión del volcán Santorini hace 1500, 2000 años antes de Cristo. Según los análisis, la última vez que llovió de esa manera torrencial, y volvemos otra vez a lo mismo, fue alrededor del año entre 8000 y 9000 antes de Cristo, cuando se dice que la Atlántida se hundió por un diluvio. Ese es otro tema que también ya estoy investigando y vamos a manejar en otros programas, lo del diluvio universal, que no fue un diluvio local, fue universal. En ese sentido, la esfinge la podemos visualizar en un entorno selvático, porque recuerden que el desierto del Sahara, donde se encuentra Egipto, alguna vez fue selva, fue un lugar muy fértil, selvático, con grandes ríos, con una gran fauna. Alrededor del año 10.000 antes de Cristo, estamos hablando de hace 12.000 años, cuando supuestamente no existía ninguna civilización conocida, es más, ni siquiera existían ciudades en el mundo. ¿Quién la construyó para posteriormente abandonarla? Hasta ahora nadie lo sabe. También por ahí hay una fotografía que está mostrando a los egipcios, no sé si egipcios o aztecas o no, construyendo las dichosas pirámides con ayuda de los extraterrestres. Quiero decirles que esa teoría, a mí en lo personal y a otros que se dedican a la investigación de la historia no tradicional, no estamos de acuerdo, por considerar que el ser humano ha podido desarrollarse en muchas ocasiones, en muchas civilizaciones a lo largo de miles de años, sin necesidad, y lo ha demostrado, de ayudas exteriores. Lo que sí es cierto es que tanto las pirámides como la esfinge probablemente fueron construidas con una tecnología mucho más avanzada que la tradicional, la que vemos en las películas, como por ejemplo la de los 10 mandamientos o Sinué el egipcio. Para terminar y para cerrar este tema del día de hoy, quedan muchas más incógnitas que respuestas claras sobre tanto la cuestión de las pirámides como sobre la cuestión de la esfinge. Los hechos ahí están. La esfinge, ahí tiene las huellas de la erosión. Incluso también las pirámides tienen esas huellas. Y en un documental que se llama Planeta Encantado, de JJ Benítez, él habla de que los egipcios vinieron muchísimo antes de lo que tradicionalmente se dice, a través de una peregrinación de precisamente el Océano Atlántico en Marruecos, a través de una odisea que llevaron a cabo. Llegaron del mar y llegaron a Egipto muchísimo tiempo antes de lo que se dice. E incluso hay un objeto, un huevo de avestruz que él muestra en su programa, en donde aparecen las pirámides bien delineadas en medio de una selva, no del desierto, 2000 o 3000 años antes de lo que supuestamente fueron construidas.
Este tema de la esfinge da todavía para muchas discusiones. Se dice que abajo de ella incluso hay subterráneos que no se han investigado. Los amantes de las cuestiones esotéricas y de todas esas cuestiones paranormales dicen que abajo hay cámaras de conocimiento, bibliotecas. Eso dejémoslo a la fantasía de los escritores de ciencia ficción. Los hechos duros son que ni la esfinge ni las pirámides que se encuentran ahí cronológicamente responden a lo que los arqueólogos de la escuela clásica dicen. Tanto la geología como la astronomía dicen que ambos monumentos fueron construidos en un tiempo totalmente ajeno al que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria o en el bachillerato. Solo falta saber quiénes fueron los que los construyeron, y en ese sentido sería bueno comenzar a revisar nuestra historia tradicional, porque probablemente hay mucho más enterrado abajo de las pirámides de la Esfinge y abajo de otras muchas construcciones enigmáticas en el mundo de lo que nos imaginamos. Creo que es tiempo de que la arqueología y la historia se abran un poco más a nuevas posibilidades, porque en ese sentido quizás nos darían la historia nos daría muchísimas sorpresas, y a lo mejor nuestra civilización no ha sido la primera que ha existido en la Tierra. De ese tema también hay mucho de qué hablar y hablaré en los próximos programas. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Síganme en la red, síganme en YouTube. Ya saben, mi WhatsApp es el 844-243-2918, o me pueden dejar sus dudas o sus preguntas en el Face, tanto el mío de Glenda Prado Cabrera como en el Face de la Aquelarre de Glenda. Todavía, los próximos programas, vamos a hablar sobre esta arqueología misteriosa. Espero que les esté gustando los temas. Ustedes sugiéranme. Y pues solo me resta decirles muchísimas gracias por haberme seguido el día de hoy de manera diferida, y nos estamos viendo este próximo miércoles ya en vivo para platicar sobre, no quiero adelantar todavía el tema, está por decidirse, pero vamos a seguir tratando los asuntos de la arqueología misteriosa, que en lo personal a mí me fascina bastante y espero que a ustedes también. Bueno, pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles, ya saben, por MD Saltillo Televisión a partir de las 7 de la noche. Los quiero mucho, les mando muchos besos y hasta luego.